La teología es el estudio de Dios, de su carácter y su revelación, utilizando nuestra razón guiada por la verdad de las Escrituras. En esta introducción, hemos explorado los tipos de teología, bíblica, histórica y sistemática, y la importancia de las revelaciones general, en la naturaleza y la conciencia, y especial, en Cristo y la Biblia. Para estudiarla, asumimos que Dios existe, que se ha revelado y que podemos comprender su mensaje. La verdad inmutable y absoluta proviene de Dios y debe guiar nuestra interpretación y práctica. Estudiar teología nos prepara para defender nuestra fe, discernir el bien del mal y vivir en obediencia a Dios, siempre con humildad y dependencia del Espíritu Santo. La teología no es solo un ejercicio intelectual, sino un medio para conocer y amar más a Dios, quien trasciende nuestras categorías humanas. Que este estudio glorifique a Dios y nos transforme a su imagen. Sumamente amplio. De hecho, se hace difícil cubrir en teología sistemática 1 y 2, en dos niveles, todo lo que uno pudiera y quisiera decir acerca de teología de una forma sistematizada. Pero vamos a tratar de hacer resaltar los puntos más sobresalientes. Lo que vamos a hacer hoy es básicamente tratar de dar una introducción a lo que es la teología sistemática. Y es por eso que vamos a comenzar con esta palabra, que yo sé que muchos no están familiarizados con ella, prolegómeno. En cierta medida es un sinónimo de introducción, pero yo quise usarla porque es una palabra que aparece en varios textos de teología sistemática para referirse a la introducción. La pregunta es, ¿qué es el prolegómeno? Bueno, la palabra es compuesta, pro, antes, lego, hablar. Esto es como la Real Academia define la palabra prolegómeno, tratado que se pone al principio de una obra o escrito para establecer los fundamentos generales de la materia que se ha de tratar después. De manera que hoy lo que vamos a hacer es precisamente eso, tratar de sentar las bases fundamentales para el resto de lo que vamos a estar enseñando en las próximas secciones. Esto nos va a ayudar a establecer con cierta claridad qué cosas debemos entender de antemano antes de nosotros lanzarnos a un estudio de lo que es teología sistemática propiamente dicho. Quizás lo que debiéramos tratar de definir en primer lugar es la palabra teología, porque luego cuando hablemos de otros tipos de teología o formas diferentes de estudiar la teología, entonces tendremos mejor idea de qué estamos hablando. Teología, la palabra es también una palabra compuesta, theo, Dios, logos, razón. Si fuéramos a usar la etimología literalmente como está, o literalmente como aparece, yo tengo que usar la razón para estudiar a Dios. Y eso es básicamente lo que la teología implica. Es el estudio, vía mi razón, de Dios y su revelación. De manera que yo no puedo tratar de comprender a Dios divorciado de mi razón, que es uno de los problemas que tenemos hoy en día, donde tratamos de relacionarnos a Dios puramente en base a nuestras emociones, sentimientos. Y los sentimientos nos han sido dados por Dios para tener una relación con Él, no hay duda de yo sentir mi relación con Él. Pero la manera como Dios quiere que esos sentimientos operen es que mis emociones sean previamente informados por mi razón, yo pueda analizar lo que Él es, lo que Él ha revelado, y conforme a mi entendimiento yo puedo entonces dejar que mis emociones fluyan naturalmente por lo que yo he entendido acerca de Dios y su revelación. Cuando hablamos de teología hay diferentes maneras de estudiar la teología. Y de acuerdo a esas formas diferentes de estudiar teología, de esa misma manera ese campo ha sido denominado. Entonces, pudiéramos hablar, por un lado, de teología bíblica. Bueno, teología bíblica básicamente va a hacer alusión a lo que es el estudio de la revelación de Dios únicamente haciendo uso de la Biblia, sin más nada. La teología bíblica no se va a interesar en las opiniones de teólogos, no se va a interesar
en el desarrollo del pensamiento teológico a lo largo de la historia, solamente quiere entender lo que la palabra de Dios dice. Y hay razones para hacer eso y hay cosas muy positivas cuando hacemos eso. Esta definición que usted tiene aquí en pantalla dice: es el estudio de la autorrevelación de Dios en su palabra de una manera progresiva a lo largo de la historia redentora. En otras palabras, abrimos la Biblia, vemos el Génesis, vemos cuál es la revelación y tratamos de entender progresivamente todo lo que Dios fue revelando a lo largo de esta historia hasta llegar al final. La única fuente de autoridad, entonces, para la teología bíblica es la Biblia. Cuando hablamos de teología sistemática, hay otras fuentes. Obviamente, la Biblia es la autoridad máxima, pero hay otras fuentes de autoridad, si pudiéramos decir, que nos hablan a nosotros, y cada una de esas fuentes necesita estar supeditada a la Biblia. En este caso, de teología bíblica, hay una sola fuente de estudio que es la Biblia. Por otro lado, se habla de teología histórica. Bueno, trate de pensar en la nomenclatura. Teología histórica es básicamente el estudio de la revelación de Dios a través de la historia de la iglesia. En otras palabras, ¿qué es lo que los diferentes teólogos, pensadores, concilios han establecido a lo largo de la historia y que hoy forman parte también de lo que es el cuerpo de enseñanza? Esta definición que usted tiene aquí dice: la teología histórica estudia el pensamiento y las enseñanzas de los grandes maestros y teólogos de la historia de la iglesia y las declaraciones de concilios y los dogmas y formación de credos. Esa historia es importante porque nosotros tenemos que recordar que Dios le ha dado a la iglesia maestros dotados, inspirados, con muchos dones que han ido abonando, si pudiéramos decir, el campo de enseñanza de la teología, y frecuentemente nosotros nos referimos a esos maestros y a esos teólogos y aún concilios, porque los concilios, aunque si bien es cierto no constituyen la autoridad máxima, los concilios representan muchas veces horas largas de estudios de mucha gente que luego vino y llegó a una conclusión, se sentó, pensó, razonó, discutió, debatió y formularon enseñanzas de manera resumida, que es importante y que muchas veces, y debiera ser en todos los casos, es concordante con la palabra de Dios. Entonces esa es la otra manera de estudiar teología, la teología histórica. Está entonces la teología sistemática, que es la teología que vamos a estar estudiando. Yo voy a comenzar con la definición que usted tiene y luego tratar de explicar. Estudia la revelación bíblica como un todo y no conforme a su desarrollo histórico, y la organiza por tópicos de una manera consistente. Es la teología que organiza la doctrina. En otras palabras, cuando usted abre el libro del Génesis, por ejemplo, usted se encuentra con revelaciones acerca del pecado. Cuando usted llega al Éxodo, hay revelaciones acerca del pecado. Pero cuando usted llega al Nuevo Testamento, hay revelaciones acerca del pecado. Pero nosotros no tenemos la Biblia organizada como una enciclopedia, donde usted abre pecado y ahí le dice todo lo que tiene que decirle acerca del pecado, sino que la revelación ha sido progresiva y está salpicada, si pudiéramos usar la palabra, a lo largo de toda la Biblia. Entonces la teología sistemática entra al Génesis, entra al Éxodo, entra a los Salmos, entra al Nuevo Testamento y trata de encontrar por área, por tópico, todo lo que podamos aprender acerca de ese tópico, todo lo que podamos aprender del pecado, de la salvación, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Entonces forma sistemas, y esos sistemas entonces son los que constituyen las grandes áreas de estudio de la teología sistemática, y de ahí su nombre, sistemática. Está organizada por tópico. Incluye no solamente entonces la teología bíblica, lo que la Biblia dice, sino que en el estudio de la teología sistemática incluimos también parte de la historia, de la teología histórica, lo que pensadores han dicho, lo que concilios han pensado, y eso forma entonces un campo de estudio mucho más amplio. Esa es la manera como uno pudiera abordar y estudiar la teología.
Ahora, antes de continuar, yo quiero introducir aquí a dos términos que son importantes para el día de hoy y que no lo fueron hace 30 años, 40 años, literalmente. Una es lo que ha sido llamada teología de proceso, process theology. Esta es una herejía, pero usted tiene que conocerla porque es algo que está tomando cierto lugar dentro del pensamiento evangélico. Usted piensa en la palabra proceso y teología, ¿qué es? El estudio de Dios. Lo que esta teología propone es que el Dios que nosotros conocemos, el Dios de la Biblia, no es un Dios perfecto, no es un Dios completo, que es un Dios que está en proceso, es un Dios que está aprendiendo, es un Dios que en la medida en que las cosas van ocurriendo, Él va acrecentando su nivel de conocimiento acerca del hombre, de la creación, y que eventualmente Él quizás va a llegar a ser ese Dios perfecto que nosotros todos en el que creemos. Pero la Biblia afirma que nuestro Dios es perfecto, es completo, no cambia, nunca ha aprendido nada y jamás va a aprender nada porque siempre lo ha sabido todo. Es la doctrina que postula que Dios está cambiando. Esta es una doctrina que apenas tiene algunos años tomando lugar en el campo evangélico, sin embargo se postuló hace mucho tiempo atrás. Charles Hartshorne es considerado el padre de la teología de proceso. Es un hombre que vivió desde el año 1897 y murió en el año 2000. Eso es una de las cosas que estamos viendo hoy. Y Open Theology es el otro término íntimamente relacionado al anterior, teología abierta. Postula entonces que Dios no lo conoce todo, que Dios no es omnisciente, que Dios no puede prever lo que va a ocurrir mañana, que Dios no sabe lo que nuestras decisiones van a hacer en el futuro. Y esta teología establece que la razón por la que Dios no puede conocer eso, que también es una enseñanza hereje, pero la razón por la que dice eso es porque entiende que como nosotros somos criaturas libres, entonces en esa libertad nosotros haremos decisiones mañana, y como son decisiones que yo todavía no conozco, yo Miguel Núñez no conozco, que de esa misma manera Dios no las puede conocer de antemano, y por eso se llama teología abierta. ¿Por qué? ¿Por qué abierta? Bueno, porque en nuestra forma de entender la Biblia por lo que Dios ha revelado, la historia no es abierta para Dios. Para Dios todo está cerrado. En otras palabras, Dios sabe mañana lo que a mí me va a ocurrir. Dios sabe mañana lo que yo voy a comer. Dios sabe mañana lo que yo voy a hacer. Dios sabe en el día que yo me voy a morir. Entonces para Dios toda la historia es cerrada porque Él lo conoce todo. Y de ahí entonces que esto haya sido llamado teología abierta. Hoy en día el principal exponente, no el único, de esta teología es alguien de apellido Pinnock. Pinnock es un hombre que comenzó a cambiar a partir del año 1970. Él era un calvinista y a pesar de su calvinismo, él comenzó a partir de los años 1970 a desviarse en su entendimiento de la revelación bíblica hasta ser hoy en día el proponente o el exponente principal de lo que es teología abierta y de este Dios que no puede conocerlo todo porque nosotros somos criaturas libres. Y ciertamente nosotros mañana tendremos la libertad de venir a esta clase o no venir, por ejemplo, pero Dios conoce si yo voy a venir o no voy a venir. Entonces esa es la diferencia. Volviendo entonces a lo que son las áreas de teología sistemática, aquí están las áreas que nosotros nos proponemos estudiar: bibliología, teología propia, cristología, neumatología. Las primeras cuatro son más o menos obvias de qué tratan. Bibliología es el estudio de la Biblia. Teología propia es el estudio de Dios Padre. No el Hijo, no el Espíritu, Dios como un todo, Dios Padre. Cristología es el estudio obviamente del Mesías, de la persona, la vida, la muerte, la resurrección, la misión de Cristo. Neumatología, se ha oído palabras similares en español como que neumología, neumáticos, que la palabra neuma implica aire. Ese es el estudio del Espíritu Santo.
Esas 4 cosas las vamos a hacer en esta teología sistemática 1, al igual que la antropología, que es el estudio del hombre. La teología sistemática 2, entonces vamos a estudiar el resto: angelología, donde estaremos estudiando ángeles y demonios; amartiología, que es el estudio del pecado; soteriología, que es el estudio de la salvación; eclesiología, que es el estudio de la iglesia; y finalmente escatología, que es el estudio de las últimas cosas. Perdón. Como dijimos, esta clase es simplemente la introducción del resto de lo que tenemos que decir, y es por eso que yo voy a seguir haciendo énfasis en varias definiciones que nos van a servir para explicar algunas otras cosas. Hace un momento hablamos de que la teología histórica nos da una idea de los diferentes pensamientos teológicos a lo largo de la historia, que incluye lo que concilios han dicho, lo que dogmas han dicho en el pasado, y por eso yo quiero definir rápidamente la palabra dogma. El dogma es un decreto, es una declaración, es una ordenanza. Es usualmente una decisión a la que un concilio ha llegado. Esto se ve más en lo que es la Iglesia Católica, a la que un concilio ha llegado y que ha establecido como una enseñanza que otros no pueden cuestionar. Esto es más bien algo, de nuevo, que ha sido visto a lo largo del desarrollo de lo que es el catolicismo. Entonces, ese dogma, una vez expresado, que tiene que ver usualmente con algún concepto teológico, formula una enseñanza que ha sido previamente discutida por una asamblea eclesiástica, y entonces a partir de ahí se supone que la gente lo acepte. Bueno, en lo que es el pensamiento evangélico tradicional, ortodoxo, nosotros no tenemos dogmas como tal. La palabra de Dios es nuestra enseñanza. Entonces ya no hablamos de dogmas, hablamos de doctrinas. La palabra doctrina es didascalia, que es esa palabra que usted tiene ahí, que simplemente significa enseñanza. Yo quiero enfatizar eso porque hoy en día hay todo un grupo que te dice: no me hable de doctrina, que la doctrina divide. Yo no puedo hablar de la Biblia, de nada, sin hablar de doctrina, porque toda enseñanza de la Biblia es una doctrina, porque la palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Entonces, cuando yo digo que Cristo es el Hijo de Dios, eso es una doctrina. ¿Cómo te enseño acerca de Cristo si no hablo de doctrina? La doctrina no divide, la doctrina unifica a la iglesia, le da fuerza a la iglesia, la une, la establece. Lo que divide es cuando personas que no han estudiado la doctrina adoptan posiciones doctrinales que ellos no han procesado correctamente o no han estudiado correctamente. Ciertamente es posible que nosotros, en nuestra falibilidad, tomemos una doctrina y la llevemos hasta un punto y nos convirtamos en legalistas y divisivos, pero esa no es la intención de la doctrina. Finalmente, la palabra mito, porque muchas veces hoy estamos creyendo mitos. Entonces, ¿qué es un mito? Es una creencia supersticiosa, es algo que no corresponde a la realidad. Como no corresponde a la realidad, la gente la ha aceptado, pero sin ser objetivos. No hay objetividad en la aceptación del mito. Y hoy en día hay muchos mitos circulando dentro de lo que es el pueblo evangélico que no tienen su arraigo, su raíz, su centro en la palabra de Dios. Entonces hemos visto la definición de teología, hemos visto la definición de doctrina, de lo que es un dogma, de lo que es un mito. Hemos visto definiciones que tienen que ver con lo que es la doctrina bíblica, la teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática. Yo quiero definir una cosa más antes de salir, y es la palabra religión. La palabra religión o el concepto de religión no es el mismo que el concepto de teología. La teología es el estudio de Dios. Theo, Dios; logos, razón. La religión es otro estudio. Es el estudio de la respuesta que el hombre le da a la existencia de una divinidad, de un Dios. Por eso podemos hablar del hinduismo como una religión, del budismo como una religión.
Porque estamos diciendo es que esas son respuestas que esas personas han dado a la existencia de Dios como ellos conciben a Dios. Es importante eso porque en los últimos años hemos visto cómo seminarios tratando de ganar la aceptación del mundo, de compararse con las universidades, han comenzado a cambiar estos términos. Y lo que antes se llamaba, por ejemplo, departamento de teología, en algunos seminarios ha sido cambiado a departamento de religión. Pero eso implica un cambio en la conceptualización de esa institución. Nosotros debiéramos estudiar teología y lo que es religión o el estudio de las religiones debe ser una materia dentro de la teología, que es el estudio de las diferentes, y lo tendremos en algún momento, pero en otra materia. Cuando yo abordo la Biblia para comenzar a entender lo que es la teología, entonces yo necesito recordar que el hombre no determina lo que la Biblia dice, sino que las escrituras determinan lo que el hombre debe decir, lo que el hombre debe entender, lo que el hombre debe enseñar. Yo no voy a la Biblia para yo llegar a mis propias conclusiones. Yo voy a la Biblia para tratar de entender cuál fue la conclusión de Dios cuando reveló lo que Él quiso revelar. Entonces esa mente del hombre necesita sujetarse a la palabra de Dios. Y uno de los problemas que tenemos hoy en la vida de iglesia es que hay mucha gente enseñando en la iglesia, asistiendo a la iglesia, violando lo que es el estándar de Dios, no sujetándose, pero al mismo tiempo diciendo que la Biblia es la máxima autoridad. Si la Biblia es la máxima autoridad, yo tengo que sujetarme a los patrones bíblicos revelados al hombre. Todo eso entonces implica que la Biblia va a estar por encima de seminarios, credos, dogmas, pastores, sacerdotes, concilios, experiencias, confesiones denominacionales, etcétera, etcétera. Las confesiones, hay múltiples confesiones en la historia de la iglesia y las confesiones son importantes porque las confesiones, la confesión bautista de 1689, la confesión y enseñanzas bautistas, que es otra de las confesiones, la confesión de Westminster, que es la confesión presbiteriana, son confesiones importantes, pero ya no son la autoridad. Su autoridad deriva de que ellas expresen correctamente lo que la palabra dice. Si la palabra contradice una de esas confesiones en algún punto, la palabra está por encima de la confesión. Ahora, ¿por qué las confesiones son importantes? Bueno, porque usualmente reflejan el pensamiento iluminado, porque no queremos decir que no, de mucha gente que se detuvo a razonar, a pensar, a debatir, llegó a conclusiones y las formuló. Pero su autoridad radica exclusivamente en que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Si no, perdió su autoridad. Nota como una de las cosas que pusimos aquí es que la Biblia está por encima de las experiencias. Porque hoy en día nosotros queremos, lamentablemente, tener una experiencia que contradice la Biblia y que nadie me la cuestione porque yo tuve mi experiencia. Bueno, yo no puedo cuestionar la experiencia que tú tuviste porque yo no estuve ahí. Yo lo que puedo cuestionar es la interpretación que tú le diste a la experiencia. Y eso es importante. Por eso el apóstol Pablo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio distinto, que sea anatema. En otras palabras, si tú me dices que tú tuviste una experiencia en una montaña, donde un ángel se te apareció y que ese ángel te dijo que Cristo no era eterno, por ejemplo, yo no puedo cuestionar lo que tú viste o no viste, lo que oíste, porque yo no estuve ahí, ni estuve dentro de ti. Lo que yo tengo que cuestionar ampliamente es la enseñanza que trajiste, producto de esa experiencia que es contraria a la Biblia. Entonces, esa experiencia que yo acabo de relatar, que parece extrema, todos los que estamos aquí la podemos ver, pero otras de menor categoría no la podemos ver. ¿Por qué? Es lo mismo. Si es contrario a la Biblia, es contrario a la Biblia. Y yo necesito irme siempre a mi fuente de referencia, que es la palabra de Dios. ¿Qué es entonces la teología? ¿Qué ha sido la teología a lo largo del desarrollo histórico? Bueno, diferentes pensadores o teólogos la han visto de diferentes maneras.
Aristóteles, por ejemplo, la llamaba la ciencia más alta. Aristóteles no creía necesariamente, o no creía, punto, en lo que es el Dios de la Biblia, pero él sabía que existía un Dios que él llamó, según algunos, causa de las causas. Entonces ese era el Dios de Aristóteles. Y para Aristóteles entonces el estudio de esa causa, Dios, era la ciencia más alta. Para Tomás de Aquino era considerada o era llamada la reina de las ciencias. Tomás de Aquino es uno de los teólogos de la Iglesia Católica de los años 1200, que de hecho tiene más en común con nosotros que con la misma iglesia, con la teología de la Iglesia Católica, a pesar de que ellos lo tienen como Santo Tomás, por así decirlo. Y Agustín, que ellos también lo tienen como San Agustín, es de hecho el teólogo más influyente de los primeros 1000 años de la iglesia y quizás el teólogo más influyente de toda la historia de la iglesia, porque Agustín influyó a los grandes teólogos que vinieron detrás. Agustín influyó a Tomás de Aquino, influenció enormemente a Juan Calvino, de manera que, por eso es que se le ha considerado quizás el teólogo más influyente de toda la historia de la iglesia, por lo menos de parte de algunos. Y Agustín llamó a la teología sapienta o scientia, sabiduría, ciencia. De manera que eso nos dice a nosotros que hubo un momento en el pasado cuando ciertamente la teología era considerada como algo digno de ser estudiado, de ser discutido, de ser analizado. Ok, habiendo establecido esas definiciones iniciales, yo quiero que pasemos ahora a lo que sería una serie de presuposiciones que nosotros debemos tener al estudiar teología. Número uno es que tenemos que presuponer que Dios existe. Si yo no creo eso, ¿para qué voy a estudiar teología? Pues Dios no existe, no hago nada estudiando teología. Entonces, una presuposición es que Dios existe, pero junto con eso, yo tengo que presuponer no solamente que Él existe, sino que hay alguna manera de yo conocer algo acerca de Dios. Y esa manera, como yo lo conozco, es a través de lo que Él ha revelado de Él al hombre. ¿Por qué yo digo eso? Porque es muy común oír en círculos académicos hoy que, bueno, yo no soy ateo, pero soy agnóstico. Entonces el agnóstico dice, yo no sé si hay un Dios. Y frecuentemente agrega, y si existe, no se puede conocer. Lo cual en sí mismo encierra una cierta contradicción. Vamos a ver rápidamente, déjame hacer un paréntesis ahí. Suponte que yo sea un agnóstico y digo que no sé si Dios existe, pero si existe, no se puede conocer. Con eso que yo dije, ya yo conozco algo acerca de Dios. Y lo primero que yo conozco es que no se puede conocer. Entonces tú conoces algo acerca de Dios. Entonces, si no se puede conocer, tengo que asumir una de varias cosas. Número uno, Dios no quiere darse a conocer. Entonces, en ese caso, yo sé algo acerca de Dios. O número dos, Dios no puede darse a conocer. Bueno, pues sé algo acerca de Dios. O número tres, Dios puede darse a conocer, pero no le interesa darse a conocer porque no está interesado en nosotros, en cuyo caso ya yo sé algo acerca de Dios, se cayó mi agnosticismo, porque el agnosticismo dice que si Él existe yo no puedo conocer nada acerca de Dios. Te das cuenta que no puedo ni siquiera sostener esa posición. Ok, lo otro que necesito presuponer es que, primero dijimos, Dios existe, dos, Dios se ha revelado, y tres, no solamente Él se ha revelado, el hombre puede entender eso que Dios ha revelado, porque Dios se lo reveló de una manera que Él lo pudiera entender. El texto para apoyar eso es Deuteronomio 29:29, que dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Fin de la cita. Las cosas reveladas, ¿quiénes pertenecen? A nosotros y a nuestros descendientes. Y por eso las podemos entender. Las que Dios no nos ha revelado, que son muchas, quizá más de las que Él nos ha revelado por el pensamiento infinito de Dios.
pero esa que Él nos reveló, nosotros podemos entenderla. Y una de las maneras como podemos asumir eso es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Los animales no pueden entender a Dios porque ellos no fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero Dios sí creó al hombre a su imagen y semejanza. Ok, ¿cómo puede entonces un Dios finito, o mejor dicho, cómo puede un ser finito entender a un Dios infinito? Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar que Dios no tiene límites. Como Él no tiene límites, eso que Él quiere hacer conocer, dar a conocer, Él puede hacerlo porque Él no tiene límites. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, como yo mencioné. Parte de la idea de lo que es ser creado a imagen y semejanza de Dios es la idea de que el hombre tiene una razón. Como Dios tiene una razón, Dios piensa. Y esa razón no es la misma de Dios, pero es una razón que le permite entender lo que Dios ha revelado acerca de él. Karl Barth es uno de los teólogos más conocidos, y él decía que Dios es wholly other, en inglés, completamente otro. Y es cierto que Dios es completamente otro cuando tú piensas en términos de lo que es, por ejemplo, su infinitud. Nadie es infinito como Dios, Él está en una categoría por sí solo. Pero por otro lado, si Dios fuera completamente y totalmente y absolutamente otro, yo no lo pudiera entender. O sea que de alguna manera Dios y el hombre guardan alguna semejanza, alguna relación para que yo pueda entenderlo. Y Dios lo dijo: he creado al hombre a mi imagen y mi semejanza. Eso es lo que nos da a nosotros la habilidad entonces de poder entender eso que Dios ha revelado de él. Como dijimos que Dios se ha revelado, entonces tenemos que preguntarnos de qué manera. Bueno, lo ha hecho de dos formas generales que luego pudiéramos detallar. Hay una revelación general, valga la redundancia, y hay una revelación especial. La revelación general, universal, es esa revelación de sí mismo que Dios le ha dado a todos los hombres. De ahí su nombre, revelación general. Y que vamos a ver cómo la palabra define la revelación general de Dios. La define en varios pasajes y Dios se ha revelado de manera general al hombre de dos maneras diferentes. Lo ha hecho en la naturaleza. Mira como el Salmo 19 del 1 al 4 lo dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Nota cómo este texto dice que los cielos, la creación, proclaman la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es la reflexión de sí mismo, de su carácter. Cuando yo veo los cielos, esos cielos deben darme una idea de la sabiduría, la grandeza, la majestad de Dios. Algunos han preguntado, por ejemplo, si este planeta es el único planeta donde existe la vida humana, ¿para qué Dios creó un universo tan inmenso? Un universo con millones y millones de galaxias, y cada galaxia con millones de astros, si va a haber un solo planeta donde existe la vida humana. Quizá usted se ha hecho esa pregunta o alguien se la ha hecho. Yo creo que la respuesta no es muy compleja. Si Dios creó el universo para que le refleje a Él, Dios es infinito, ¿verdad? ¿Qué tipo de universo tendría Dios que crear para que lo refleje a Él? Un universo infinito. Bueno, este universo no es exactamente infinito, pero se aproxima en el concepto de esta manera. Es un universo inmenso con millones y millones y millones de astros, y ese universo, la ciencia ha podido comprobar, continúa expandiéndose continuamente. O sea que no tiene fin en ese sentido, su expansión. ¿Y hasta cuándo se expanderá si el universo, si Dios no cambia esa situación? Por siempre. Entonces en eso el universo refleja la magnitud de Dios. Supongamos
que Dios hubiese creado la tierra solamente, y ahí crea al hombre, más nada, teniendo la potestad de crear, o el poder de crear un universo de 200 millones de galaxias. Pero creó la tierra solo. ¿Esa tierra nos daría a nosotros una idea de su sabiduría y de su grandeza y magnitud? No. Nos hablaría de un Dios muy pequeño, capaz de crear solo la tierra. Eso no fue lo que Él hizo. De manera que ciertamente los cielos proclaman la gloria de Dios. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos un texto en Romanos 1 que nos habla de que Dios se le ha revelado al hombre de nuevo en la creación, pero se le ha revelado al hombre en otro lugar también, en su conciencia. Y esas dos revelaciones son tan claras, de acuerdo a Romanos 1, que el hombre no tiene excusa para decir que no existe un Dios. De hecho, y ahora lo vamos a ver, Dios entiende que todo el mundo sabe que Él existe. El ateo solamente niega la existencia de algo que él sabe que existe. Y eso no es difícil de ver porque nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, diabéticos, que tú le explicas que son diabéticos. Le da la dieta para su diabetes y entonces la próxima vez que ellos vienen a la consulta, habiendo tú hablado con ellos, le dice, mira, tu azúcar está alta de nuevo debido a tu diabetes. Yo tengo diabetes, doctor. O le dicen a otros, no, yo tuve una azúcar un poco alta, pero yo no tengo diabetes, pero ya oyó al doctor que le dijo que tenía diabetes. Entonces, cuando un paciente diabético hace eso, él está negando algo que él sabe que tiene. Eso ocurre en el plano espiritual también. Mira cómo el texto de Romanos 1 nos habla de esta revelación de Dios, a partir del versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Escucha ahora. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente. ¿Dónde? Dentro de ellos. Esa es la conciencia. Pues Dios se lo hizo evidente. Ahora escucha, ¿dónde más Dios hizo eso? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces Dios revela que Él ha revelado al hombre su existencia en la creación, desde la creación del mundo. Sus atributos invisibles, o sea, su poder y su divinidad, el hecho de que Él es Dios, esas cosas se han visto con claridad. ¿Cómo lo entendemos? Por medio de lo creado. En otras palabras, el hombre sale afuera, mira el mundo y dice, aquí tiene que haber un creador, porque no hay manera que esto salga de la nada. En los años de 1950, alguien cuyo nombre ahora escapa a mi memoria, creó una parábola. La parábola decía algo como esto, que dos jardineros salieron para tratar de ilustrar o de enseñar la no existencia de Dios. Que dos jardineros salieron y se perdieron en la jungla. Y que entonces, después de haber caminado cientos de kilómetros, en medio de la jungla, se encontraron con un huerto perfectamente organizado, las flores ordenadas, todas de un color, todas de un tipo. Y uno de los jardineros o cazadores, no recuerdo exactamente cómo la parábola lo dice, creo que eran cazadores, le dice al otro, wow, aquí tiene que haber un jardinero. Y el otro le dice, ¿qué jardinero? Nosotros tenemos cientos de kilómetros caminando en esta jungla y aquí no hay nadie. Aquí tú estás totalmente solo. Y le dice, no, es que aquí tiene que haber un jardinero. Mira este jardín. Le dice, ok, si tú piensas que hay un jardinero, vamos a sentar a esperar. Lo esperan por 24 horas y el jardinero no aparece. Entonces el otro le dice, el que está convencido que tiene que haber un jardinero, le dice a su compañero, ya yo sé qué fue. Seguro el jardinero vino de noche. Nosotros nos quedamos dormidos en algún momento, atendió el jardín y se fue y por eso no lo vimos. El otro le dice, no, es que no, ¿qué? Nosotros estuvimos despiertos, ¿qué tú estás hablando? Le dice, no, nosotros seguro nos quedamos dormidos. Ok,
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, mira, vamos a poner cuerdas, es una parábola, recuerda, vamos a poner cuerdas a lo largo del jardín con campanas, de manera que cuando el jardinero venga y trate de entrar, las campanas suenen y nos despierten, si es verdad que nos quedamos dormidos. Entonces, bueno, pasa la noche, no hay ningún ruido, y al otro día le dice, ¿lo ves? Aquí no hay nadie, absolutamente nadie. El otro que está convencido que hay un jardinero le dice, no, ya yo sé qué fue. Es que el jardinero es invisible. Entonces él vino, en un momento, atendió su jardín y nosotros no lo vimos. Su compañero le dice, aquí no hay nadie. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Le está tratando de probar que Dios no existe. ¿Cuál es la diferencia entre un jardinero invisible y un no jardinero? Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia? Porque la parábola prueba todo lo opuesto de lo que él quería probar. ¿Cuál es la diferencia entre un jardinero invisible y un jardinero que no existiera? ¿Sabe cuál es la diferencia? El jardín. El jardín, porque la existencia del jardinero invisible explica la existencia del jardín. El jardinero que no existe, no habría jardín. Entonces la diferencia entre un Dios que no vemos y un no Dios es la creación. Esa es la diferencia. De manera que la parábola prueba todo lo opuesto. Ok, cuando nosotros seguimos leyendo entonces, la palabra de Dios nos dice, en el versículo 20 de Romanos 1, que el hombre no tiene excusa. De manera que usted puede partir de esa verdad. Bueno, Romanos 2 afirma el concepto de que el hombre sabe en su corazón, en su conciencia, que hay un Dios. Y esto es lo que dice a partir del versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. De manera que el gentil, que no tiene la ley de Dios en su mano, tiene otra ley. Y es la ley que Dios escribió en su conciencia. Y esa conciencia sabe que existe un bien y un mal, que en ocasiones te defiende y dice, lo hiciste bien, y en ocasiones te acusa y te dice, lo hiciste mal. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esa ley moral, pero es esa ley moral en el corazón del hombre que le dice al hombre que realmente hay un Dios dador de esa ley. En el libro de Job nosotros encontramos una afirmación indirecta de esto, de que Dios nos se ha revelado a sí mismo en su creación. Mira cómo el texto de Job 12 lo dice a partir del versículo 7. Y ahora pregunta a las bestias y que ellas te enseñen, y a las aves de los cielos y que ellas te informen. O habla a la tierra y que ella te instruya, y que los peces del mar te lo declaren. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Lo que Dios está diciendo es, mira los peces, mira la tierra, mira las aves. La manera como ellos operan te enseña a ti que ellos te enseñan. ¿Quién no sabe que esto ha sido hecho por medio de Dios? El hombre tiene que ser necio para realmente no llegar a la conclusión de la existencia de ese Dios. De hecho, la ciencia en los últimos años ha regresado a la idea de que Dios existe, porque la ciencia ha regresado a la idea de que el universo no es eterno, y si no es eterno es porque tuvo un comienzo. Y si tuvo un comienzo, la ciencia entiende, que entonces tuvo un creador, porque todo lo que tiene un comienzo tiene una causa, y esa causa es ese creador. Eso no dice que los hombres de ciencia se están convirtiendo al cristianismo, simplemente dice que los hombres de ciencia han llegado a la conclusión, no todos, pero se han ido convirtiendo a la idea de que hay una inteligencia detrás de la creación para que las cosas funcionen como funcionan. En conclusión, de esta parte, el firmamento nos habla de la existencia de Dios, la conciencia del hombre nos habla acerca de la existencia de un Dios que nos dio la ley moral,
Y las criaturas, aves, peces, todo lo que vemos, despliegan en sí, o mejor dicho, muestran el despliegue de la sabiduría de Dios que les permite funcionar de esa manera. ¿Cuál es la función entonces de la revelación de Dios? De la general y de la especial, porque no hemos hablado todavía de la revelación especial, pero en esencia es proclamar su gloria. Dios no ha hecho nada nunca que no tenga el propósito de proclamar su gloria. Y qué bueno que es así, porque la gloria de Dios es lo que Él es. Si todo lo que Dios hace es para proclamar su gloria, eso implica que cada vez que Dios hace algo, Él me está revelando algo acerca de Él. Mientras más me revela algo acerca de Él, más yo le conozco. Mientras mejor le conozco, mejor me relaciono con Él. Mientras más me relaciono con Él, mejores son y más grandes son sus bendiciones. De manera que gloria a Dios que Él no hace nada que no sea para revelar su gloria. En segundo lugar, Dios se ha revelado a sí mismo para llamar al hombre. Y mira cómo el texto en el Nuevo Testamento de Hechos 17 lo dice de forma tan clara. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Escucha ahora la razón. Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallan, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Nota cómo Dios dice que de uno Dios hizo las naciones de la tierra. Sea al principio del texto, en el versículo 26, pero luego dice que es para que buscara a Dios. El propósito por la que Dios hizo las naciones, determinó sus límites, determinó sus condiciones, es para ver si esas naciones eventualmente, habiendo disfrutado de su bendición, terminarían buscándole. Hablamos de la revelación general de Dios, ahora nos falta hablar un poquito acerca de la revelación especial de Dios. La revelación especial de Dios, como su nombre lo insinúa, es esta revelación de Él, acerca de Dios mismo, que Él ha hecho a algunas personas, pero no a otras. Entonces, todo lo que Dios, todas las cosas por medio de las cuales Dios se ha revelado a una persona o a un grupo de personas que otros no tuvieron, constituye revelación especial. Por ejemplo, la persona de Jesús es revelación especial, porque no todos le conocen, ni todos le vieron, y aún incluso hoy en día no todo el mundo tiene ni siquiera una Biblia que nos habla de Jesús. Las personas en la Biblia que tuvieron sueños y visiones, eso fueron revelaciones especiales, porque unos tuvieron esos sueños y visiones y otros no. Las personas en la Biblia que tuvieron teofonías, una teofonía es una aparición de Dios vía un símbolo o una representación de lo que Él es. La zarza ardiente fue una teofonía, porque esa zarza ardiente no era Dios, pero representaba la presencia de Dios en ese lugar. Entonces esas teofonías fueron también revelaciones especiales. Los ángeles, que se aparecieron a algunos y a otros no, también fueron revelaciones especiales. Eso nos da a nosotros una idea. Ahora, la revelación especial máxima, cumbre, es la persona de Cristo. Precisamente porque en Él se completa la revelación de Dios. Entonces, la revelación general, este es un concepto importante, de Dios, es suficiente para que el hombre sepa que Dios existe. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero no es suficiente para salvación. Yo necesito la revelación especial de Dios para salvación. ¿Y cuál es esa? Cristo. Entonces, un hombre de la jungla puede llegar a la conclusión por sí solo, sin que nadie le predique ni nada, que existe un Dios.
pero él no se puede salvar con eso. Él necesita a Cristo para ser salvo. Entonces eso es un concepto importante. Romanos 1 establece, quizá más adelante hablemos más de eso, pero Romanos 1 establece que el hombre de la jungla cambió la imagen de Dios por imagen de cuadrúpedo, de reptiles. La gloria de Dios la cambiaron por la gloria del hombre y terminaron adorando la criatura en vez del creador. Esa es la razón de su condenación. O sea, el hombre de la jungla que nunca oyó de Cristo, él no se condena porque no oyó de Cristo. Él se condena porque el conocimiento del Dios general que él tenía lo cambió y terminó adorando la criatura. Ahora, si él se fuera a salvar, son dos conceptos diferentes. Si él se fuera a salvar, se salva por Cristo. Quizá esta ilustración pueda servir. Yo voy en un avión, la puerta se abre y yo decido tirarme del avión y me mato. Yo me morí porque me tiré. Ok. Ahora resulta que otro se tiró, pero tomó un paracaídas. A mí me habían ofrecido el paracaídas, pero yo lo rechacé. Me tiré y me maté. El otro se tiró, pero se tiró con paracaídas y a mitad de camino abrió su paracaídas y se salvó. Yo no me morí por la ausencia del paracaídas. Yo me morí porque yo me tiré del avión. Si yo no me tiro, estuviera vivo. Ahora, el que se salvó por el paracaídas. Son dos cosas muy distintas, ¿se entendió eso? Yo me muero porque me tiro, pero no porque yo no tenía un paracaídas. El otro se salvó porque tenía un paracaídas. Pero si yo no me tiro, yo no me hubiera muerto. Entonces no es la ilustración perfecta, pero sí ilustra que el hombre de la jungla, él se condena, no porque él no oyó de Cristo, es porque aún el conocimiento que tenía de Dios lo rechazó y convirtió el conocimiento que tenía de la gloria de Dios en lo que era la adoración de la criatura. Cuando él se vaya a salvar, él tendría que ser vía Cristo, porque nadie se ha salvado que no sea vía Cristo. Los judíos no se salvaron por la ley, ellos se salvaron porque pusieron su fe en el Cristo que había de venir. Ok, entonces aquí ahora hay algunas presuposiciones. Bueno, venimos hablando de cosas que tenemos que presuponer para estudiar teología. Una de ellas es que Dios existe, que Dios se ha revelado, y la tercera que mencionamos es que yo puedo entender la revelación de Dios. Aquí hay algunas presuposiciones epistemológicas. Epistemología es el estudio del conocimiento, de cómo yo adquiero conocimiento. En otras palabras, cómo yo sé lo que yo sé. Por ejemplo, cómo yo sé que esa camisa es blanca. ¿Cómo yo lo sé? Por los ojos, o la veo. Bueno, entonces la epistemología es el estudio de cómo yo sé lo que sé. Cómo yo quiero, es el estudio del conocimiento y cómo adquiero ese conocimiento. Entonces ahora, con relación a ese conocimiento, hay algunas presuposiciones que tenemos que tener o debemos poseer a la hora de estudiar teología. Número uno es que existe una verdad absoluta, eso es conocimiento, para todo el mundo. Y que esa verdad absoluta es la misma en todo momento, en todo lugar, en cualquier época. Eso es algo que yo tengo que admitir. Si yo no creo en la existencia de una verdad absoluta, no puedo creer en Dios. Si no puedo creer en Dios, no lo puedo estudiar. No puedo estudiar su revelación. Entonces yo necesito, al estudiar teología, creer que hay una verdad absoluta que existe. Pero yo necesito también entender lo que es la verdad. Y de la forma más sencilla posible, la verdad es aquello que corresponde a la realidad. Por ejemplo, si yo digo que la Tierra es cuadrada, ¿por qué eso no es verdad? Porque cuando yo la observo no es cuadrada, no corresponde a la realidad. Si yo digo que la Tierra es redonda, ¿por qué es verdad? No fue porque yo la dije, ni porque la dijo Albert Einstein, sino porque corresponde a la realidad. Que cuando la observamos es redonda. Entonces yo necesito entender con claridad. ¿Por qué?
porque hoy en día es muy común hablar de que, bueno, eso puede ser verdad para ti, pero no es verdad para mí. No, no, no. Entonces no estamos entendiendo lo que es verdad. Verdad es lo que corresponde a la realidad y por tanto, eso es verdad para ti y es verdad para mí. La verdad, yo necesito entender entonces algunas cosas más acerca de la verdad. Y es que la verdad no cambia ni con el tiempo ni con la cultura. Lo que era verdad en el tiempo de Cristo sigue siendo verdad en el día de hoy. Puede ser que los valores cambien. Por ejemplo, quizás hoy en día se acepta la homosexualidad y antes no. Pero eso no dice que la homosexualidad es la verdad, sino que es un valor. Los valores pueden cambiar porque los valores simplemente representan lo que la gente valora, aprecia, atesora, pero la verdad es aquello que representa a Dios y por tanto esa verdad no cambia ni con el tiempo ni con la cultura. Dios es la fuente de esa verdad y por tanto toda verdad está arraigada en Dios. Eso es importante. Cuando algo es verdad aunque lo diga un musulmán o un ateo. Y no importa de la forma más arrogante que lo diga, si es verdad, es verdad. Y de la misma manera, si algo es mentira, no importa quién lo diga, aún lo diga el cristiano más devoto del mundo, si es mentira, aún si lo dice de la forma más humilde posible. Vamos a volver a la tierra. Yo puedo decir de la forma más arrogante posible que la tierra es redonda. ¿Y sabes qué? Y puede ser que yo sea ateo. Es redonda. No importa si yo soy ateo, y no importa si lo dije de manera arrogante. Es redonda. Yo puedo venir aquí, ser un cristiano devoto, piadoso, santo, y de la forma más humilde decir, yo pienso que mi humilde opinión, la tierra es cuadrada. Sigue siendo redonda, no es cuadrada. Entonces la verdad es un concepto vital que no cambia, que corresponde a la realidad y es verdad, no importa quién lo diga. Eso es importante. Porque en ocasiones yo traigo una cita de alguien y alguien me dice, pero ese individuo no, ni siquiera cree correctamente en la Biblia. Yo no estoy diciendo que él cree correctamente en la Biblia, yo estoy diciendo que esa afirmación que él dijo es cierta, que es valedera, que es válida. Ok, entonces eso nos ayuda. También en términos de, a la hora de debatir, hay gente que dice, no le crea que soy un cristiano furibundo. No importa que él sea cristiano, no lo puede rechazar si es verdad. O alguien decir, no crean en ese individuo, que ese tipo es mormón. Bueno, no importa si es mormón, tú tienes que averiguar primero si es verdad o no es verdad. Luego averiguamos quién lo dijo. Pero el concepto es si es verdad o no es verdad. Ok, seguimos. Mira cómo Cristo lo expresó. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira lo absoluto de esas afirmaciones. El camino, la verdad. Salmo 119, 42. Y tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. Esa es la verdad de Dios. Y finalmente Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Ese último concepto es importante porque personas que no conocen su palabra, que no viven en su palabra, que no pasan tiempo en su palabra, no pueden ser santificados. Porque la palabra es el instrumento número 1 de santificación y eso es vital. Ahora, yo puedo pasar tiempo en la palabra y no santificarme porque la estudio para conocer, para decirle a otro cuánto yo sé, para acusar a otros de lo que no saben, pero no necesariamente para que esa palabra me cambie a mí. Entonces hablamos de presuposiciones epistemológicas que tienen que ver con la verdad. Ahora vamos a hablar de presuposiciones, cosas que yo tengo que creer a la hora de estudiar teología, hermenéuticas, de interpretación. Entonces a la hora de yo interpretar esto, porque esto es lo que vamos a estudiar, yo necesito buscar el significado del autor del libro, no del lector, lo que yo estoy leyendo. En otras palabras, si yo vengo la próxima semana y le digo, vamos a leer un pasaje, y yo lo leo. Entonces le digo, Luis, ¿qué significa ese pasaje para ti?
Y Luis me dice, bueno, tal y tal cosa es blanco. Pedro, ¿y para ti qué significa? Y Pedro dice, bueno, tal y tal cosa es negro. Ahora yo tengo un problema. Porque uno dice que es blanco, el otro dice que es negro. Y la única razón por la que yo tengo un problema es porque yo he hecho la pregunta equivocada y ellos han dado la respuesta equivocada. Yo dije, ¿qué significa el pasaje para ti? El pasaje no significa una cosa para mí, el pasaje significa una cosa, punto. Ahora, para mí puede tener una aplicación en mi familia, para mí puede tener una aplicación, no sé, en mi trabajo, es otra cosa. Entonces, eso es importante porque lo que yo necesito es encontrar qué quiso decir Pablo, qué quiso decir Juan, qué quiso decir Pedro cuando escribió lo que escribió, no lo que yo interpreto hoy en día. En el mundo postmoderno en que vivimos es todo lo opuesto. El mundo postmoderno entiende que el autor de cualquier libro, no solamente este, estaba prejuiciado a la hora de escribir y que el texto significa lo que yo entiendo que significa. Entonces un texto puede tener tantas interpretaciones como lectores. Ya usted sabe el por qué tenemos tantos problemas hoy. En segundo lugar, yo necesito buscar el significado del autor en términos de qué dijo y no tanto su propósito por qué. En otras palabras, déjame autocorregirme. Yo necesito buscar primero el significado, déjame poner la palabra primero ahí, de lo que el autor dijo antes que buscar el propósito. ¿Por qué? Porque si yo comienzo con el propósito, el qué yo lo tuerzo. Juan escribió eso porque, me voy a inventar algo, ¿verdad? Él había perdido a su mamá, pero el texto no dice eso. Entonces ya yo ando buscando una explicación antes de encontrar qué fue lo que dijo. Averigüe primero qué fue lo que dijo. Y luego vea si el autor reveló por qué lo dijo. Porque hay muchas veces que el autor no reveló por qué lo dijo, simplemente que lo dijo. Si Pablo dice, por ejemplo, no pude ir a vosotros, no pude ir a Roma hasta ahora. ¿Qué fue lo que Pablo dijo? Que no pudo venir. No comience buscando, bueno, lo que pasa es que Pablo no pudo ir porque no tenía dinero. Eso no está en el texto. Ahora, si Pablo posteriormente dice que él no fue porque no tenía dinero, se trata de limitarse primero a lo que el texto dice y luego ver si dice por qué lo dice. Busca el significado en el texto, no más allá. En otras palabras, si yo voy a tratar de encontrar lo que Primera de Reyes 20 dice, trate de encontrar el significado en Primera de Reyes 20, o por lo menos en Primera de Reyes. Si no está tan claro y algo que luego se dice en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa eso? Con frecuencia trae luz a lo que Primero de Reyes 20 dice, está bien, pero todavía está en Primera de Reyes 20. Lo que el Nuevo Testamento hizo fue aclarar. Es como que yo tengo una penumbra, es que no veo bien lo que Primera de Reyes 20 dice, no veo bien. ¿Qué será lo que dice? Entonces de repente alguien me prende una luz y yo, mira lo que dice, ya lo entendí, pero en Primera de Reyes 20, ¿qué tal? Se trata de encontrar el significado en el texto y no más allá del texto para que llegue a las conclusiones correctas. Esto es algunas observaciones que Norman Geisler hace en su Teología Sistemática 1 para darle crédito a lo que acabo de escribir. Entonces hablamos de presuposiciones epistemológicas de conocimiento, presuposiciones hermenéuticas a la hora de interpretar, y estos son presuposiciones metafísicas. No se asuste con los nombres, la metafísica simplemente es el estudio de lo que existe, de la realidad, es el estudio de la realidad que existe. Entonces, en términos de presuposiciones metafísicas, yo tengo que asumir a la hora de estudiar teología y creer que Dios existe y que su existencia puede ser contundentemente deducida. ¿Cómo? De la creación y por medio del revelado en la conciencia del hombre y por medio de lo que Dios también ha revelado.
Ok, nos quedan unos minutos para terminar esta primera sección y luego abrirlo a preguntas y respuestas. En términos de la existencia de Dios, se han usado 3, 4, 5 argumentos a lo largo de la historia para probar la existencia de Dios, que yo se lo voy a mencionar. Yo no lo voy a detallar porque el estudio detallado de esto pertenece a la clase de cosmovisión cristiana, donde hacemos una exposición muy detallada de estas posiciones. Pero aquí, simplemente para que usted tenga una idea, se las menciono. Fuera de la Biblia, sin hacer uso de la Biblia, el conocimiento de que Dios existe también ha tratado de ser comprobado. ¿Cómo? Número uno, lo que se ha llamado el argumento cosmológico. Muy sencillo. Si hay un cosmos, hay un universo, eso implica que detrás del cosmos hay un diseñador. Eso tiene sus detalles, pero eso es básicamente el enunciado de lo que el argumento cosmológico establece, basado en el hecho de que de la nada, nada sale. Si hace 1.000 millones de años no había nada, ¿qué habría hoy? Nada. Entonces ese es el argumento cosmológico postulado por Tomás de Aquino en los años de 1200. El argumento teleológico, no teológico, sino teleológico. Teleo implica fin, propósito. Este argumento fue presentado por primera vez por William Paley, que vivió de 1743 a 1805. Básicamente lo que dice es que todo lo que existe tiene un fin o un propósito. Ejemplo, la luna no está ahí por accidente. La luna está ahí porque tiene un propósito. Entonces nosotros hoy sabemos que la existencia de la luna explica por qué la Tierra tiene un eje de 23 grados de inclinación. Si esa inclinación no estuviera, nosotros tuviéramos una Tierra completamente en ángulo de 90 grados y en un polo estaría congelado y en el otro quemándonos todo el tiempo. La vida no fuese posible. La existencia de las 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, se debe precisamente a la inclinación de ese eje. ¿Quién le da esa inclinación? La luna. Entonces, cuando Dios creó la luna, la creó para inclinar la tierra. Y así sucesivamente. Todo existe con un propósito o un fin. El argumento moral, que ha sido postulado por mucha gente, pero quizás el que mejor lo hizo fue C.S. Lewis, que vivió de 1898 a 1963, es sencillo. El argumento moral dice que todo el mundo conoce básicamente lo que es bueno o es malo, en términos básicos, porque hay muchas cosas que Dios las reveló en su palabra. Pero, por ejemplo, a lo largo de todo el globo terráqueo, todo padre, todo esposo sabe que es malo, o es pecado, o es dañino, o es nocivo, que alguien se quiera llevar a su esposa con él, con otro hombre. Eso no hay que explicárselo a nadie. ¿Cómo lo saben si no han leído una ley en su conciencia? Entonces esa es la ley moral de la cual habla Romanos 2. Entonces, lo que el argumento moral dice es que el hombre tiene una ley moral en su conciencia que le dice lo que es bueno o es malo, y la existencia de la ley moral habla del dador, de un dador de la ley moral. ¿Por qué? Supongamos que el hombre fue creado de la materia y lo único que existe es la materia, somos materia evolucionada. ¿Cómo la materia evolucionada, la tierra que evolucionó, nos da principios morales a nosotros? ¿De dónde? Porque la tierra no tiene moralidad. Entonces, ¿de dónde vinieron los principios morales? De la existencia de un ser moral que nos creó y nos dio su ley moral. Finalmente, el argumento ontológico, yo se lo menciono simplemente porque Anselmo es considerado uno de los grandes teólogos de la historia de la iglesia. Pero eso es un argumento que yo no le encuentro ni pie ni cabeza, con el perdón de los grandes hombres de ciencia y brillantes de la historia de la iglesia. Quizá es que yo no tengo suficiente inteligencia para entenderlos, pero el argumento dice lo siguiente: que piensa en el ser más perfecto que tú puedas concebir. Entonces el ser más perfecto que yo pueda concebir, ¿qué es? Es Dios, un ser que lo hace todo perfectamente. Podemos concebir eso, ¿verdad?
A ver cómo le explico. Entonces, ese ser que tú puedes concebir así de perfecto es superior a un ser que no existiera. Y que por tanto, si tú lo puedes concebir y es superior a un ser que no existiera, ese ser debe existir. Usted puede leerlo todas las veces del mundo, eso es lo que dice el argumento. Si usted lo entiende, regrese y trate de explicármelo cuando usted vuelva a la próxima clase. Pero por lo menos sepa que ese argumento existe en la historia de la iglesia, que no ha sido borrado, que muchos filósofos le dan vuelta y lo entienden con cierto asidero, y lo postuló Anselmo. Si usted lo entiende, usted regrese y me lo explica, porque yo no lo entiendo, pero ya tiene una idea. Ok, entonces ahora finalizando ya esta sección, ¿vale la pena estudiar teología? Bueno, si vale la pena estudiar cualquier cosa, vale la pena estudiar teología. ¿Por qué? Porque la teología tiene que ver con el estudio del ser más extraordinario de todo el universo, que es Dios. Entonces, sí, vale la pena estudiar cualquier cosa, vale la pena estudiar aquello que es superior a esa cosa. ¿Sí o no? Entonces, vale la pena estudiar teología. Y la teología es el estudio del carácter, la revelación de lo que Dios es. Yo quiero mencionarle en los últimos 2 o 3 slides varios pasajes bíblicos vitales para tener en mente a la hora de estudiar teología. Mira lo que Pedro le dice a sus seguidores en 1 Pedro 3:15. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demanda la razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Entonces se supone que yo debo estudiar, porque se supone que yo debo estar siempre preparado para presentar una defensa de la fe que está en mí, de la esperanza que está en mí. Entonces eso es algo que nos ayuda a estudiar teología. Número 2, 1 Pedro 2:2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Usted ha visto un niño cuando nace, que lo primero que hace es que lo pegan del pecho de la madre, porque a la hora él está dando grito porque él quiere leche? Pedro dice, de esa misma manera tú debieras desear la palabra, con ese ahínco, con ese dame el alimento. De manera que eso es otro incentivo para nosotros entonces estudiar la palabra. Si nosotros no podemos aplicar esa teología a nuestra vida, no tiene ningún valor. Déjame leerte este texto de Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. El autor de Hebreo, que no sabemos quién fue, nos dice que él tiene muchas cosas que decir y que no son fáciles de explicar. Pero escucha lo que él dice también. La razón es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Escucha ahora lo que el texto dice, que esta gente tuvo entendimiento en un momento dado y han vuelto otra vez a tener necesidad de leche. En otras palabras, retrocedieron, ¿verdad? Porque si dice otra vez, es que en un momento dejaron de tener necesidad de leche y ahora han vuelto otra vez a tener necesidad de leche. Pero escucha por qué tú tienes que llegar a comer el alimento sólido, que es el estudio de esta teología. Escucha cómo termina. El alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Cuando yo no puedo discernir el bien y el mal, ¿qué me ocurre? Yo peco. De manera que mientras menos yo estudio esta palabra y entiendo esta palabra, más yo peco. De ahí la necesidad de nosotros entender mucho más la teología. Pablo, escribiéndole a Timoteo y a Tito, le da varias recomendaciones que nos dicen a nosotros que esta revelación es importante tener. Tener cuidado, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en estas cosas. 1 Timoteo 4:16. Cuídate, pero persevera en la doctrina, la enseñanza. Tiene que conocerla. Si no la conoce, no puede perseverar en ella. Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza,
para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina, ahí está, y refutar a los que contradicen, de manera que yo tengo que estudiar la palabra para poder refutar a aquellos que contradicen la doctrina bíblica, para que no se diluya, para que no se pierda en el tiempo. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Ahí está la palabra que habíamos estado tratando de definir tempranamente. Va a llegar un tiempo, yo creo que estamos ahí, cuando la gente no quiere oír sana doctrina. La gente quiere ir de aquí para allá y de allá para acá, que le cuenten mitos, sueños, visiones, y eso es lo que la gente está creyendo. Y Pablo dice, no, tú tienes que conocer la sana doctrina. ¿Qué ocurre cuando nosotros no conocemos la sana doctrina y por tanto conocemos una doctrina mala? Bueno, hay una abundancia, una proliferación de falsas enseñanzas, falsos maestros, falta de líderes, iglesias enfermas. Ahí estamos. La iglesia latinoamericana está muy enferma. La iglesia universal está muy enferma. Ahora, hay una diferencia entre la iglesia enferma, por ejemplo, de Estados Unidos y la iglesia enferma de Latinoamérica, por lo menos de la manera como yo lo veo. El resultado final puede ser el mismo, pero la iglesia americana se enfermó después de 200 años de historia. Por tanto, ellos tienen una nación muy enferma, pero es una nación que a pesar de que tiene 50 años enferma, muy enferma, una nación que funciona funcionalmente todavía, no porque ellos están creyendo en Dios, sino porque las bases que el cristianismo les dio fueron tan profundas que todavía hay un sentido de justicia, un sentido de verdad, un sentido de servicio, que se le dieron los valores cristianos. Latinoamérica, la iglesia nació enferma. Y no es lo mismo cuando a mí me da neumonía al día de yo nacer que cuando a mí me da neumonía a los 20 años de yo haber nacido. Que la iglesia latinoamericana no tiene raíz. Por tanto, los países que hoy se consideran más evangélicos, como Brasil, Guatemala, Honduras, son un desastre en términos de violaciones, robo, droga, inmoralidad. Yo no estoy diciendo que nosotros estamos mejor, pero cuando tú hablas de mayoría de evangélicos y el país no tiene mejores índices sociales, entonces tú te das cuenta que el efecto de ese evangelio no ha sido el que se esperaba. Finalmente, la disposición de ustedes como estudiantes de teología. Se necesita una humildad a lo largo de todo el estudio, porque el conocimiento envanece. Y ahorita usted estudia teología 1 y teología 2, pasa con buena nota y se cree Juan Calvino, que ni él debiera pensar de esa manera. Entonces eso es importante. Tiene que ser sometido a la iluminación del Espíritu Santo. La letra mata, el Espíritu vivifica. El Espíritu tiene que darme entendimiento, tiene que iluminar mi conciencia, mi entendimiento, valga la redundancia. 1 Corintios 2, 13 y 14. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta la cosa del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Entonces eso nos da a nosotros una idea de hasta dónde yo debo mantener una conexión con el Espíritu, lo que implica que yo necesito una vida de santidad. Y finalmente, mira cómo Mateo nos dice en 22:37, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ama a Dios de esa manera. Ama la revelación de Dios de esa manera. Ámalo con toda tu fuerza. De manera, claro, estudiar teología, usted debe estudiarla porque ama a Dios y no porque quiere ir a rebatir a todo el mundo que se le pare por delante. Usted necesita escudriñar la palabra, la Biblia, con relación a cualquier tópico en particular. No llega a una conclusión. Esto lo dice un texto, un versículo, y ya llega a una conclusión. No, porque si lo hace así, ahorita usted llega a la conclusión que hay que odiar padre y madre. Porque hay un versículo que dice que hay que odiar padre y madre, ¿verdad? Sin embargo, eso no es lo que el versículo significa. Porque al mismo tiempo Dios me dice que hay que amar a mis enemigos. Entonces no tiene que escudriñar cualquier enseñanza a la luz del resto de lo que la palabra menciona
Y finalmente reconoce que Dios no puede ser sistematizado. Nosotros estamos sistematizando un conocimiento revelado, pero Dios no puede ser sistematizado. En otras palabras, si Dios mañana quiere hablar por medio de una burra otra vez, esa es su prerrogativa. No es mi derecho, mi privilegio decir, ya Dios no hace eso. Pues Dios de allá arriba lo más que puede decir es, ¿dijo quién? Yo hago lo que yo quiera. Eso lo hace Dios. Dios no puede ser sistematizado, no quiera sistematizar todo el ser de Dios, porque no estamos haciendo eso. Estamos sistematizando solamente lo que Él reveló y lo que no. Dios tiene que revelarlo en una dispensación, un tiempo